Entonces hoy vamos a empezar, o mejor dicho, hoy vamos a terminar con lo que habíamos hecho el lunes, que es ver, ¿cómo se llama esta cosa? La regla para derivar la función inversa. ¿Mm? Ok. Entonces primero voy a recordar cuál es la regla que queremos justificar para manipular diferenciales. Es esta de aquí. Dx sobre dy igual a uno sobre dy sobre dx. Ok, esto es lo que vamos a querer estudiar. Para nosotros aquí y va a ser como una función biyectiva, por lo tanto x, a pesar de que aquí es una variable, por lo que vimos en la clase anterior, de alguna manera también se puede pensar como una función biyectiva. O sea, al final de cuentas, una función biyectiva no es otra cosa que una relación, como en lo que habíamos visto antes, o sea, un subconjunto de cierto producto cartesiano, de tal manera que la inversa de esa relación, o sea, si nosotros en vez de ver a las parejas X y Y, vemos a las parejas YX, esa relación, resultan también formar una función. Así que primero vamos a ver formalmente cómo se hace esto. Vamos a poner aquí función inversa. Y empezaremos con f, o bueno, sean y un subconjunto de los reales, que va a ser un intervalo. F, una función que va de i en r. Mm, no, no le voy a poner i en r, le voy a poner i en j. J, que también será un subconjunto de los reales. F, yo voy a pedir que sea derivable y biyectiva. Entonces, va a ocurrir dos cosas. Bueno, igual lo pongo como tres. La primera es que J es un intervalo. O sea, al principio solamente supusimos que I era un intervalo, pero resulta de que si nosotros nos fijamos en una función biyectiva derivable cuyo dominio es un intervalo, entonces su imagen también será un intervalo. De hecho, para que sea un intervalo, basta suponer que f es continua y suprayectiva. O sea, para el punto uno no se necesitan hipótesis tan fuertes. Con la continuidad y la suprayectividad de la función basta. Ahora, esto no lo voy a probar. Es un, es un teorema de topología, ese primer inciso. Así que solamente lo enuncio para poder hablar de la diferenciabilidad de la segunda, perdón, de la función inversa. Recordemos que dijimos al principio que en cálculo uno o en cálculo 2 normalmente se toma que el dominio de una función diferenciable sea un intervalo. Eso para que ciertos teoremas se cumplan sin tener que pensar en hipótesis sobre el dominio. Así que j es un intervalo. Segundo, la función inversa que va de j en i es derivable. Y tercero,
resulta que nosotros podemos encontrar explícitamente quién es esa derivada. La derivada de la función inversa está dada por f' composición f inversa, el recíproco de eso. Entonces, esto es el teorema. Voy a demostrar nada más el punto 3, porque es una demostración bastante sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la regla de la cadena. Vamos a fijarnos en f composición f inversa. ¿Qué pasa si lo derivamos esto? Pues esto, por un lado, me va a dar, ¿qué cosa? F composición f inversa es la identidad en J prima. ¿Cuál es la derivada de la identidad? De la función identidad. Exacto, es la constante 1, ¿no? Porque la identidad no es otra cosa que la función f de x igual a x, o g de x igual a x. Así que la derivada de x es 1. Entonces, esto lo tenemos por un lado. Luego, 1 es f composición f inversa prima, pero ahora sí vamos a usar la regla de la cadena. Así que usando la regla de la cadena que se tiene, esto se pone como f' composición f inversa multiplicado por f inversa prima. Aquí solo usaré, sí, literalmente la regla de la cadena. Espero yo que ese paso sea eh, claro. ¿O hay alguna pregunta sobre este paso? Ok. Bueno, lo que pasa es que j es el dominio de esta función. Que el dominio de f inversa es j. Ujú. Sí, o sea, esto en verdad es 1, pero en realidad es, bueno, tú sabes que cuando ponemos que la derivada de una función es 1, esto en realidad significa la función constante 1, o sea, la función que a todo x le asocia 1. Entonces, esto en realidad sería esa misma función, pero restringida a j. O sea, esto es en realidad un pequeño abuso de notación. Pero bueno. Entonces de aquí pues ya vemos que 1 es igual a esta multiplicación. Aquí tenemos la derivada de f inversa. Nada más hay que pasar dividiendo entonces. Por lo tanto, f inversa prima, pues, ¿qué es? Es 1 sobre esto de aquí. F prima composición f inversa, 1. Así que aquí usamos la regla de la cadena para probar esto. Ahora, si usásemos la notación de Leibniz, pues en realidad también podremos usar la regla de la cadena y saldría bastante sencillo esto. Fíjate. ¿Cómo lo haremos? Primero empezaremos con 1 es igual a... Bueno, esto lo voy a poner en una nubecita. Ahorita la cierro. 1 es la derivada de la función identidad, ¿no? La derivada de la función identidad la podemos escribir de esta manera. La derivada de y con respecto a y. Ujú. O sea, aquí estoy pensando a y como la variable. Entonces, esto es la derivada con respecto a y de la función que a toda y le asigna y, o sea, la función identidad, ¿no? Y ahora, usando la regla de la cadena, pues uno puede decir, introduzco un nuevo parámetro, voy a suponer que y yo lo puedo escribir en función de x. Entonces, esto sería dy sobre dx. Y luego a este x lo derivo con respecto a y. Luego, pues simplemente paso dividiendo, como hice arriba, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Dx sobre dy es igual a 1 sobre dy sobre dx. Así que
si uno usara la notación de Leibniz, esto podría decir, bueno, es una demostración más sencilla, aunque no queda aún claro qué significa eso de dx sobre dy. Como que no es tan clara esta demostración porque hay cosas que no están bien definidas. Ujú. Esto, ok, esto lo voy a poner más así. Entonces ahora nos va a ocupar definir esa notación apropiadamente. Vamos a empezar con y, una función de x, ¿no? Y igual a f de x. Entonces, de nuevo, podemos suponer que f va de un cierto intervalo a cierto intervalo, que es biyectiva, ¿no? F de i en j, biyectiva. Así que y, como función de x, es por definición f, ¿no? Aquí solamente estoy usando la y para que aparezca la notación de Leibniz. Pero esto simplemente yo puedo decir, pues y en realidad es una función de x. Pero claro, si yo fijo el x, a y, en vez de verlo como una función, puedo decir, simplemente y es el nombre que le doy al número real f de x. Así que en ese caso puedo decir, esto ocurre si y solo si la, x es igual a la imagen inversa de y bajo f. ¿Okay? Aquí simplemente apliqué f inversa de cada lado de la ecuación, de y igual a f de x. Así que aplico f inversa de y, aquí me queda f inversa de y aquí me queda f inversa de f de x, se cancelan f inversa y f, entonces me queda lo que está aquí. Ahora, eso pasa cuando yo decía, pues fijo x, que x sea un número real, entonces en este caso y se vuelve un número real. Ahora, si yo, ¿cómo lo explico? Si yo me olvido de nuevo que había fijado x o había fijado y pienso que y es una variable en lugar de una función, pues yo puedo ver aquí, pues yo estoy escribiendo x como función de y. Así que esto yo podría decir perfectamente que es x de y. A pesar de que al principio yo había dicho que x era una variable. Como que ahí recae la trampa. Ahí está el abuso de notación. Que de este lado y es función y x es variable. X es variable. Y del lado contrario de la equivalencia pasa lo opuesto. X es función y y es variable. Así es. De ahí viene el abuso de notación, que a veces que ahora a X le llamas, le pones el nombre de f inversa. Perdón. Ok. Que esto tiene que ver con lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Y igual a f de x no es otra cosa que decir x, y pertenece a f. Ujú. A la relación f, a la función f vista como subconjunto del producto cartesiano. Eso significa y igual a f de x. Solo que en este caso es más claro que tanto x como y son variables. Solamente que existe una única variable y de tal manera de que pase esto para toda x, ¿no? Para toda x existe una única y. Ahora, lo que me dice la otra notación, o mejor dicho, la otra ecuación, x igual a f inversa de y, es y, x pertenece a f inversa.
Así que en ese caso, o sea, si uno se olvida de la idea intuitiva de función, que es una asignación, y simplemente piensa en la definición conjuntista de una función, aquí ya x, tanto x como y son variables. Así que ya no hay ese problema. Claro que la cosa es que aquí y es una variable que está totalmente determinada por x, a lo cual intuitivamente le llamamos una función. Ahí está un poquito la trampita. Pero bueno, si ya está claro eso, vamos a ver. La derivada de y con respecto a x, ¿quién es? Pues esto por definición es f' de x, ¿no? Porque aquí yo estoy diciendo y igual a f de x. Ahora, ¿qué significará dx sobre dy? La derivada de x con respecto a y. Bueno, pues para que esto tenga sentido, yo x lo debo expresar en términos de y. Pues recordemos que arriba me dice x es igual a f inversa de y. Así que esto, pues lo que debería ser es f inversa prima de y. ¿Ok? Así que esto es lo que nosotros pensaríamos que significa por definición dx sobre dy. Es la función f inversa tomando la derivada, pero luego evaluándola en y. Es un poco, no sé cómo decirle, algo medio incómodo con la notación de Leibniz, que como estás especificando la variable, siempre tienes que estar evaluando para que quede claro qué se está haciendo. O sea, nosotros antes habíamos dicho df de x igual a f', ¿no? Sin poner f' de x. Esto se puede, pero a la hora de trabajar con diferenciales y hacer esta clase de truquitos formales, sí es importante hacer énfasis en que aquí se está evaluando. Se debe evaluar la función en donde dice la variable aquí, para que tenga sentido lo que sigue. ¿Ok? De acuerdo. Entonces ahora vamos a ver una vez más qué me dice f inversa prima. Esto vimos que es igual a f' composición f inversa. ¿Ok? Ahora, voy a poner de nuevo, voy a hacer aquí una división. Mejor voy a poner esto un poquito más abajo. Primero, recordemos que f va de i en j y como y es igual a f de x, de alguna manera estamos diciendo que x vive en el intervalo y j vive, perdón, y vive en el intervalo j. ¿Ok? Este es como que a los elementos de i vale la pena llamarles x y a los elementos de j vale la pena llamarles y. Técnicamente se puede hacer de cualquier manera. Como x es una variable, tú puedes ponerle tanto a los elementos de i como a los de j x y formalmente no hay ningún problema. Pero para que podamos usar la notación de Leibniz, es necesario hacer esto. Llamarles a los, a los elementos de ciertos conjuntos con cierta variable. Entonces, ahora sí, f inversa prima es igual a f' composición f inversa. Ahora, yo voy a evaluar en un elemento arbitrario del dominio de estas funciones. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? ¿X o Y?
¿Cómo? Es que no se te oye. Así es, habría que ser Y, porque f inversa va de J en I. Y pues el dominio de la derivada es el mismo que el de la función, porque estamos suponiendo que es derivable en todo el dominio. Ok, entonces f inversa prima de Y es igual a 1 sobre f prima composición f inversa de Y. Como habíamos dicho que le poníamos a f inversa prima de Y, pues si nos vamos tantito arriba, esto se llama dx sobre dy. Así que voy a sustituir esto, o sea, esto nosotros dijimos que era igual. Y ahora, lo que hay que justificar es que esto de abajo sea la derivada de y con respecto a x. Ajá. Entonces, eso está un poquito más raro, porque aún no hemos visto cómo se ve esto. O sea, este abuso de notación ya bueno, no abuso, esta notación ya la justificamos, ¿no? Hace falta justificar la notación de aquí. O sea, nosotros nos preguntamos si está justificada la notación dy sobre dx igual a f' composición f inversa de y. Bueno, pues en realidad no es difícil ver esto, fíjate. Dy sobre dx, esto habíamos dicho que por definición es f' de x, ¿no? Ahora, nosotros dijimos, y es igual a f de x. Pero eso pasa así solo si x es igual a f inversa de y. Así que esto es f' de f inversa de y. Pero pues esto ya pues, es la composición. F' composición f inversa de y. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Ok. Va que va. Entonces yo creo que sería bueno ver un ejemplo para que quede esto un poquito más claro, por si es necesario. Ejemplo. Aquí está. Y de nuevo, vamos a hacerlo como la vez anterior. Vamos a primero usar la notación de las primas. Se me olvidó checar de quién era esa notación. O sea, vamos a usar la notación formal y luego vamos a repetir esto con la notación de Leibniz para que se vea en un ejemplo específico dónde está, qué funciones toman tal notación, etcétera. Entonces, notación de primas. Vamos a definirnos f que vaya. Déjeme pensar cuál es la buena. Sí, yo creo que seno está bien. Entonces, voy a usar f como el seno, pero no en cualquier dominio, porque necesitamos una función biyectiva. Entonces, el seno no es una función biyectiva. Solamente va a ser biyectiva si restringimos el dominio y el contradominio. Así que, ¿qué dominio sería bueno? A ver, seno va de menos pi medios a pi medios. Sí, ahí sí, ahí sí. Entonces sería menos pi medios
menos pi medios, pi medios. Es más, le voy a poner, en lugar de x, le voy a poner teta. Para que así x y y estén reservados para la otra notación. Entonces va de menos pi medios en pi medios. Y esto, la imagen sería el intervalo menos 1,1. ¿Sí es claro por qué esta función es biyectiva, la f? Ok, va que va. Entonces, esta función es biyectiva y derivable. Es, de hecho, infinitamente diferenciable, ¿no? ¿Tú habías preguntado cómo se definían las funciones seno y coseno o esa fue otra persona? Ah, ok, de acuerdo. Es que sí, eso sí hubiera tomado bastante más tiempo. Es una cuestión delicada. Pero bueno, entonces aquí vamos a suponer que ya conocemos bien la función seno, cómo está definida. Ok. mm, ¿qué sigue a continuación? Lo que sigue es derivar esto. Bueno, derivar la función inversa. ¿Quién sería la función inversa? F inversa de seno de teta, ¿cómo lo vamos a poner? Es más, cambia de opinión una vez más. Como si le quiero poner y al seno de teta, pues le voy a dejar aquí x. F inversa de y está dada por arcoseno de y. ¿Cuál sería la derivada de f inversa evaluada en y? Pues esto por el teorema que teníamos antes sería f' composición f inversa de y. Así que esto es f' evaluado en la imagen inversa de y, que es el arcoseno de y. Y si f es seno, ¿quién sería la derivada? Coseno, así es. Entonces esto me da el coseno de el arcoseno de y. Y aquí lo vamos a dejar. Esto aún se puede simplificar. Te soy sincero, no me acuerdo cuál era la derivada del arcoseno. No sé si tú te acuerdas. Sí, una cosa así como uno sobre raíz de uno más y cuadrada, una de esas cosas, ¿no? O igual ya no me acuerdo. Pero bueno, eso se puede hacer con un poquito de paciencia, viendo cómo simplificar esta expresión, coseno del arco, seno de y. Chihuahuas, ¿por qué está esto? Ok. Vamos a hacer ahora 2, la notación con diferenciales. Así que aquí y va a ser igual al seno de x. Luego, esto ocurre si y solo si x es igual al arcoseno de y. Claro, aquí ya estoy empezando a hacer un abuso de notación, ¿verdad? Porque aquí no estoy diciendo dónde varía x, ni en el caso de acá, dónde varía y. Muchas veces, no sé, bueno, aquí sí podría poner, para que sea más claro, x
en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y aquí y está en el intervalo menos 1,1. ¿Okay? A veces no se especifica, pero creo que aquí es bueno. Aquí sí se puede hacer. Nada más que no se usa otra notación, ¿verdad? Aquí no estamos poniendo la flechita y ni el intervalo a dónde va, etcétera. Aquí nada más estamos poniendo en dónde varía esta cosa, la variable x. Y aquí dónde varía la variable y. Queremos calcular entonces la derivada de x con respecto a y, que es... mm, bueno, aquí le voy a poner, estoy pensando... sí, aquí lo voy a poner explícito, ¿no? Es la derivada de y, arco seno de y. Ujú. Entre paréntesis, esto es igual a la derivada de f a la menos 1 prima de y. ¿Ok? Así que aquí voy a estar a la derecha, entre paréntesis, escribiendo cuáles fueron los pasos en la notación 1, la notación formal. Así que aquí arcoseno, pues era la f inversa. Y como estamos evaluando en y derivando con respecto a y, pues esto no es otra cosa que la derivada evaluada en y. Ok, sabemos nosotros que esto es igual a dy sobre dx, aquí entre 1. Ahora, entre paréntesis, ¿esto qué era? Pues esto es igual a dy sobre dx, esto es f' de x. Como x es f inversa de y, entonces puedo escribir como f' composición f inversa de y. Entonces aquí ya tenemos dy sobre dx. dy sobre dx, ¿quién es? Al principio pusimos que y era igual al seno de x. Así que esto es igual a la derivada de seno de x. Esto es 1 sobre... La derivada de x habíamos dicho que es coseno de x. Ya finalmente, esto está en términos de x, pero estábamos derivando con respecto a y. Así que simplemente aquí, en vez de x ponemos a lo que era igual x, que es arcoseno de y. Así que esto es igual a coseno de arcoseno de y. Y llegamos a la misma solución. ¿Queda claro con este ejemplo? El último paso. Ok. Tú dices este, ¿no? 1 sobre coseno de x. Ok. Intuitivamente esto es porque x es igual a el arcoseno de y. O sea, esta sería la explicación según esta notación, con x y y y sin pensar demasiado en el rol de función y variable. Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí en cuestiones formales? La derivada de esto con respecto a x, ¿quién es? Déjame ver dónde pongo el paréntesis. Ah, bueno, es que creo que... es que me parece que con esta notación debería bastar. Déjame pensar cómo lo pongo de otra manera para que se entienda mejor. Ah,
dy sobre dx, esto es f' de x, ¿no? Sí, esa es la definición. Ajá. Ahora bien, es que sí, aquí pues f', bueno, x, esto es f inversa de y. Es que no sé, no sé cómo hacerlo de manera más clara. O igual y puedes hacer más fina tu pregunta. O sea, ¿qué es exactamente lo que no entiendes de ese último paso? Ah, sí, 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 ahí nada más era sustituir. Ah, ok, de acuerdo. Sí, así es. Aquí sí fueron puros pasos de notación con diferenciales. Bueno, yo creo que ya para terminar, voy a, voy a ver qué pasa cuando combinamos esta notación de los diferenciales con las antiderivadas. Entonces, otra cosa es preguntarnos si dy es igual a este, dy sobre dx por dx. Esa es otra cosa que luego aparece en los libros, ¿no? Pero aquí ya estamos un poco en un problema porque la derivada de y aquí no aparece. Lo que aparece es el diferencial de y, que esto es un poco más extraño, ¿no? Ya no hay ninguna derivada. Bueno, en términos formales, lo que significa esto de aquí es esto de aquí. Integral de dy dx. Que esto de nuevo, y aquí x es una variable y y es una función, así que integral con respecto a dy tampoco tiene demasiado sentido. Esto también es un truquito de notación, realmente significa esto, y. Que aquí nada más estamos aquí estamos tapándonos los ojos, olvidándonos de que y es una función y la estamos tratando como variable. Decimos, ah, pues integral de dy, pues es y. Más una constante, ¿no? Pero la constante va a salir del lado derecho, así que me la puedo omitir. Al final me queda y igual a esta cosa. O sea, esto es lo mismo en realidad que decir y es igual a la integral de dy dx dx. Y esta notación se puede ver en dos sentidos. Primero, fijándonos en la integral definida y otro en la integral indefinida. Voy a fijarme nada más ahorita en la integral indefinida. ¿Qué es una integral indefinida? Es una antiderivada. Que sea una antiderivada, o sea, que se cumpla esta ecuación, por definición, lo que significa es que la derivada de esta función es igual a lo que está aquí adentro, sin contar el dx, porque el dx solamente es mi variable de integración. Entonces, esto literalmente lo que significa es que si yo derivo el lado izquierdo, lo que me da es el integrando. Pues el integrando es lo que está aquí, que es dy sobre dx. O sea, no sé si me explico. Eso en cuestiones de integrales indefinidas. Ahora, para una integral definida, para poder justificar esta notación, habría que usar ya el teorema fundamental del cálculo.
Habría que decir, bueno, es que una función, si yo me agarro una función y la evalúo, no sé, en B y le resto la función evaluada en A, pues eso es igual a esto de aquí, solamente que con A y B, ¿no? O sea, es igual a la integral de la derivada, evaluado en los respectivos límites de integración. No sé si esto es claro, si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ujú. O sea, esta notación solamente es comodidad para poder integrar. Si salen diferenciales así es porque en algún momento se va a integrar. Entonces, está esa y yo creo que ya esa sería la última notación que se usa en cálculo. Si todo eso se cumple, entonces ¿por qué se dice que los diferenciales no son fracciones? El mayor problema recae en derivadas superiores. Con segundas derivadas, terceras derivadas, esta notación ya se rompe. Resulta que hay una alternativa a esta notación para que con las segundas derivadas ya se siga preservando esta analogía bonita entre diferenciales y fracciones. Y si quieres te puedo compartir el artículo. Yo creo que entendible, de hecho trae un poquito de la historia de el uso de diferenciales. Está bonito y creo yo que puede ser útil. Igual y también lo pego la liga ahí en el link de YouTube. Pero bueno, si no hay preguntas, yo creo que aquí ya acabaríamos. Con derivadas parciales. Bueno, por tercera derivada parcial, tú dices derivada parcial con respecto a la tercera entrada. Ok. No, ahí ya es algo diferente. Ahí sí que se sigue cumpliendo. O sea, derivadas de orden superior, yo me refería, por ejemplo, sacarle derivada a una función y luego otra vez sacarle derivada. O sea, solamente en una variable. Sí, derivadas múltiples se sigue cumpliendo esto. De hecho, hay varias formas de hacer formales los diferenciales. Una es, o sea, aquí no hicimos, nunca explicamos que era un diferencial. Nunca los definimos. Aquí solamente hicimos una traducción entre el análisis real y esta notación. Pero hay dos formas de hacerlos formales. Una es con lo que te había pasado antes, unos PDFs que te había pasado antes que tratan el análisis no estándar. En el análisis no estándar se definen cantidades infinitesimales, con lo cual ya se puede trabajar de esta manera. Análisis no estándar, ok. Ahí está eso. Y otra forma de hacer formal esta noción es con formas diferenciales. Que de hecho estas son muy útiles para lo que tú me acabas de mencionar, de derivadas parciales. Es decir, con esto, por ejemplo, la notación df, ¿sí? Suponiendo que f es una función de dos variables, que se escribe como parcial de f con respecto a x, dx, más parcial de f con respecto a y. También se prueba formalmente esta ecuación. Solamente que mm, estos ya son caminos totalmente distintos. Eh, el análisis no estándar no es muy popular que digamos. O sea, es un poco una curiosidad, pero hasta donde yo tengo entendido aún no se le han encontrado aplicaciones dentro de la matemática útiles, más allá de hacer algunos
algunos desarrollos teóricos más bonitos en cálculo, pero las formas diferenciales sí que son muy utilizadas, sobre todo son el pilar de la geometría diferencial. Así que para esto ver Spivak, Calculus on Manifolds. Así que eso es por si te interesa cómo formalizar esto de aquí. Este libro es un poquito pesadito. O sea, es una cosa muy delgadita y aún así, bueno, es tan delgadita porque es denso, es bastante denso. Así que igual y para un primer acercamiento a estas cosas no es del todo agradable. Tengo por ahí bibliografía más ligera, pero ahorita no me acuerdo del nombre de ninguno de los autores. Entonces, igual también, si quieres, te lo puedo compartir por WhatsApp y lo puedo poner ahí en el link de YouTube por si hay alguien interesado. Bueno, pues, entonces, si no hay más que agregar, pues ya, bueno, voy a seguir dando asesorías. O sea, así que si quieres, si tienes curiosidad de ver cómo se resuelve un ejercicio, si tú traes alguna pregunta, pues aún va a estar abierto este espacio. Sí, no hay de qué. Nos vemos. Bye, buenas noches.